En las profundidades del zodiaco, donde las fuerzas invisibles traman sus hilos y los destinos se entrelazan con las sombras del misterio, se alza Escorpio como guardián de un poder que no todos comprenden y que pocos son capaces de enfrentar. En su esencia descansa un arsenal oculto que rara vez se muestra, pues no nace de la ambición desmedida ni del ansia de dominio, sino del instinto de supervivencia y de la implacable necesidad de defender lo que le pertenece. La magia negra de Escorpio no se enciende en la calma ni en el equilibrio, sino en el momento en que es desafiado, cuando la amenaza se cierne sobre él y su ser es puesto en jaque por aquellos que osan subestimarlo. Este poder surge de la oscuridad primigenia, de la conexión con los abismos del inconsciente colectivo y de la memoria ancestral que guarda en su sangre. Es un arte que no se enseña ni se aprende, sino que despierta de manera instintiva como un veneno que se activa al contacto con el peligro. Su energía es volcánica, destructora y purificadora, una llama negra que se eleva en el silencio y transforma el entorno con su sola presencia. Lo que para otros signos sería debilidad, para Escorpio se convierte en combustible, y lo que para otros sería derrota, para él se vuelve la semilla de su renacimiento. Cuando Escorpio es atacado, no responde con palabras vacías ni con gestos tibios, su reacción es profunda, invisible al principio, pero poderosa en el desenlace. Su magia negra actúa como una red invisible que envuelve a quienes han osado dañarle, reflejando en ellos mismos las heridas que intentaron infligir. No se trata de venganza vulgar, sino de un acto de justicia cósmica, pues Escorpio canaliza la energía del universo para equilibrar lo que ha sido alterado. Su poder se manifiesta en los silencios que incomodan, en las miradas que atraviesan, en la intensidad que quiebra las defensas de cualquier enemigo. Este arte oscuro no solo destruye, también revela. Bajo su hechizo, las máscaras caen, las intenciones ocultas se muestran y los enemigos se ven obligados a enfrentar su propia verdad. La magia negra de Escorpio desnuda las almas, expone las mentiras y abre las puertas de la sombra para que cada uno se mire en su reflejo más temido. En ese terreno no hay escapatoria, pues no se lucha contra Escorpio, se lucha contra el propio abismo que él despierta en el adversario. Es un poder que se alimenta de la intensidad emocional y del dolor convertido en fuerza. Cada traición, cada intento de menosprecio, cada golpe recibido se transforma en energía oscura que Escorpio concentra como un alquimista de las profundidades. Y cuando la libera, lo hace con la precisión de un rayo que no falla, con la contundencia de una tormenta que arrasa lo superfluo, con la inevitabilidad de un destino escrito en las estrellas. Su magia negra no solo hiere, también enseña, pues su fuego oscuro abre los ojos a quienes se atrevieron a ignorar la fuerza de lo invisible. Este don sombrío tiene un carácter sagrado, porque no se usa a capricho ni por mero placer. Escorpio lo guarda como un secreto, como un arma de último recurso que solo despierta en momentos de necesidad. Y cuando lo hace, no hay marcha atrás. El que recibe su impacto jamás olvida, porque no ha sido herido únicamente en lo material o en lo emocional, sino en lo espiritual. La huella que deja trasciende los sentidos y se convierte en un recordatorio eterno de que desafiar a Escorpio es jugar con el poder de la muerte y la regeneración. En su magia negra vive la paradoja de su signo, lo destructivo y lo protector, lo vengador y lo justiciero, lo temido y lo necesario. Es el poder que equilibra las fuerzas, que impide que la oscuridad ajena se extienda sin medida, que recuerda al mundo que todo acto tiene su consecuencia. Es la serpiente que muerde al agresor, es el escorpión que clava su aguijón, es el ave fénix que arde en las brasas de su furia para luego renacer más fuerte y más luminoso que nunca. Así, la magia negra de Escorpio no es simple oscuridad, es un poder transformador que se enciende en defensa propia y que devuelve al universo lo que el universo intentó arrebatarle. Es un canto de resistencia, una fuerza implacable que convierte la vulnerabilidad en poder y el dolor en victoria. Y mientras el cosmos siga girando, esa llama oscura seguirá ardiendo en lo profundo, esperando el momento en que Escorpio deba recordarle al mundo que incluso en la sombra más densa, existe una luz indomable que jamás podrá ser apagada. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La magia negra de Escorpio hunde sus raíces en los territorios invisibles del cosmos, allí donde la materia se disuelve en energía pura y los velos del misterio cubren lo que la razón no alcanza a comprender. Su poder no es únicamente una reacción instintiva frente a la amenaza, sino también la manifestación de un vínculo ancestral con los arquetipos más profundos de la psique humana.
Escorpio no solo guarda la capacidad de herir o defenderse, guarda la memoria de lo oculto, la llave de los pasajes que conectan la vida con la muerte y la posibilidad del renacimiento con la devastación. Allí radica la verdadera fuente de su magia oscura, en la unión con lo eterno y en la confianza ciega en los ciclos inevitables de destrucción y reconstrucción. Este poder no se limita a la confrontación directa. Su naturaleza también se manifiesta en la sutileza, en el arte de la transformación silenciosa, en esa capacidad de disolver estructuras internas y externas sin necesidad de un gesto visible. Escorpio puede alterar el curso de los acontecimientos sin moverse, porque su voluntad se enraiza en las corrientes profundas del destino. Su magia negra es tanto un conjuro como un campo energético, una vibración que resuena en el inconsciente de quienes lo rodean y que, sin que lo perciban, los conduce a enfrentar las consecuencias de sus actos. Así, no solo protege, también moldea, corrige y reorienta las fuerzas que intentan desviarse de su propósito natural. En la esfera astrológica, este poder está ligado a la influencia de Plutón, planeta de lo subterráneo, del poder oculto y de las transformaciones radicales. Plutón entrega a Escorpio la capacidad de invocar una oscuridad que no es caótica, sino estructurada por leyes universales invisibles, una oscuridad que representa lo inevitable, lo que ningún ser humano puede evitar confrontar tarde o temprano. Su magia negra se nutre de esas fuerzas, y es por eso que cuando Escorpio actúa desde esta dimensión, su intervención se siente como un destino imposible de esquivar. El enemigo no se enfrenta solo a un individuo, sino a la marea misma del universo que se alza contra él. La fuerza oscura de Escorpio también se alimenta de su sensibilidad hacia lo invisible. Percibe lo que no se dice, intuye lo que otros esconden, siente las vibraciones que se ocultan bajo las máscaras y lee los silencios como si fueran gritos. Esa percepción le permite detectar la amenaza antes de que se manifieste, y preparar su defensa con una precisión que roza lo sobrenatural. La magia negra se activa entonces como una corriente psíquica que se anticipa al peligro, como una coraza intangible que envuelve su espíritu y al mismo tiempo dirige el golpe justo hacia el punto débil de quien intenta dañarlo. Es un arte de anticipación y de visión profunda, no solo una respuesta. En su dimensión más elevada, esta magia no busca simplemente derrotar al enemigo, sino convertir el ataque en un catalizador de evolución. Escorpio entiende que el dolor no es un fin, sino una puerta hacia un nuevo estado de conciencia. Por ello, su fuerza oscura nunca es gratuita, cada herida infligida tiene el propósito de abrir los ojos, de arrancar las vendas de la ilusión, de desmantelar las estructuras corruptas que impiden el avance. Lo que parece un castigo es, en realidad, un proceso de purificación, y lo que parece destrucción es la preparación del terreno fértil donde renacerá lo verdadero. Este poder también se relaciona con la energía del agua, elemento de Escorpio, que fluye en lo profundo, que penetra sin ser vista y que se infiltra en cada resquicio. La magia negra de Escorpio es como una corriente subterránea que erosiona las bases de lo falso hasta derrumbarlo, sin necesidad de estruendo ni aviso. Su aparente invisibilidad es su mayor arma, porque cuando se hace visible, ya es demasiado tarde para detenerla. El agua que parecía quieta se convierte en torrente, el silencio se transforma en tempestad, y la calma inicial revela que siempre estuvo tejiendo su curso en las sombras. La intensidad emocional es la esencia que potencia esta capacidad. Escorpio no teme sentir con todo su ser, no teme descender en los laberintos del dolor, de la ira o del miedo, porque sabe que allí habita también la fuerza. Esa intimidad con lo oscuro le permite no ser consumido por ello, sino gobernarlo y proyectarlo hacia afuera cuando es necesario. A diferencia de otros que sucumben ante sus propias sombras, Escorpio aprende a dirigirlas, a moldearlas y a convertirlas en un fuego protector. De ahí surge la diferencia entre ser destruido por la oscuridad o usarla como un arma sagrada. En el plano épico, su magia negra representa la defensa de lo incorruptible. Escorpio se erige como guerrero de lo invisible, como aquel que no permitirá que la traición quede sin respuesta ni que la injusticia pase inadvertida. Su poder oscuro no es capricho personal, sino un acto de custodia del equilibrio universal. Quien lo desafía activa fuerzas más grandes de lo que puede comprender, fuerzas que no se doblegan ante el orgullo humano ni ante el engaño. En esta dimensión, Escorpio se convierte en un instrumento del cosmos, y su aguijón es el recordatorio de que no existe acción sin consecuencia, ni mentira que pueda sostenerse en la eternidad. Así, la magia negra de Escorpio se revela como una llama oculta que arde en lo profundo de su ser y que solo se libera cuando la vida lo exige. Es sombra y es destino, es veneno y es medicina, es el poder que protege y destruye, que purifica y transforma. No es un don que se ostente, sino un poder silencioso que aguarda,
que se activa en la hora justa y que siempre deja su huella. Y en cada batalla en que se enciende, Escorpio recuerda al mundo que la oscuridad no es enemiga, sino parte del mismo viaje hacia la luz, y que quien domina la sombra dentro de sí mismo, domina también la fuerza más indomable del universo. La magia negra de Escorpio tiene un matiz que pocas veces se menciona, y es su capacidad para absorber y transmutar las energías que otros lanzan contra él. No se trata únicamente de devolver lo recibido, sino de canalizarlo a través de sus propias profundidades hasta transformarlo en un instrumento de poder. Cuando alguien intenta herirlo con palabras cargadas de veneno o actos que buscan quebrantar su espíritu, Escorpio no solo se protege, sino que recoge esa energía y la convierte en materia prima para su propia fortaleza. Así como el carbón bajo presión se convierte en diamante, así también Escorpio toma la oscuridad de los demás y la refina en un arma más aguda y en un escudo más resistente. Su magia negra no es pasiva ni reactiva, es un proceso alquímico en el que lo dañino se transmuta en fuerza inquebrantable. Otro aspecto que se oculta en este poder es su relación con la memoria cósmica. Escorpio no olvida, y su magia tampoco lo hace. Cada traición, cada ataque, cada menosprecio queda registrado en una memoria ancestral que no se borra con el tiempo. No es rencor lo que guarda, sino el recuerdo de que la herida ha sido marcada en el tejido del destino. Por ello, cuando su magia se activa, lo hace con una precisión quirúrgica, golpeando no al azar sino en el punto exacto donde la deuda debía saldarse. En este sentido, Escorpio se convierte en ejecutor de un karma inmediato, un recordatorio viviente de que el universo actúa sin demora cuando alguien cruza ciertos límites. La influencia de su magia negra también se percibe en la manera en que transforma la percepción de quienes lo enfrentan. No se limita a generar miedo, sino que altera la forma en que el enemigo se ve a sí mismo. Bajo el influjo de su poder, los agresores son confrontados con su propia sombra, y no pueden evitar mirarse en el reflejo que Escorpio les muestra. Allí se quiebran las máscaras, allí se revelan las debilidades que intentaban ocultar, allí la arrogancia se desvanece para dejar al descubierto la vulnerabilidad que pretendía negarse. Esa capacidad de obligar al otro a verse tal cual es constituye uno de los aspectos más devastadores de su arte oscuro, porque no hay defensa posible contra la verdad interior. En el plano cósmico, la magia negra de Escorpio conecta con la energía de la muerte no como final, sino como umbral. Su poder está impregnado de la certeza de que nada perece del todo, de que cada final es solo el inicio de una transformación. Por eso, cuando destruye, no lo hace desde la crueldad gratuita, sino desde la convicción de que algo nuevo debe surgir de las ruinas. Sus ataques no son simples castigos, son detonadores de metamorfosis inevitables. Al quebrar lo viejo, abre camino a lo que deben hacer. En este sentido, su magia es un acto de servicio al orden universal, aunque el dolor sea el medio por el cual esa enseñanza llega. También hay que considerar la relación de esta fuerza con el silencio. La magia negra de Escorpio rara vez se anuncia, no necesita palabras ni advertencias, porque su poder se manifiesta en lo invisible. Ese silencio es el espacio donde se acumula la energía, donde el conjuro se prepara y donde el enemigo, sin saberlo, ya ha quedado atrapado. No hay gritos ni confrontaciones, solo una quietud que precede a la tormenta. En esa calma aparente reside la mayor intimidación, porque quien percibe esa ausencia de reacción no sabe que ya ha sido condenado por la misma quietud que lo rodea. La conexión de Escorpio con lo subterráneo añade otra dimensión a esta magia. Así como las raíces de los árboles sostienen el bosque en lo profundo, su poder se alimenta de lo que no se ve. Opera desde las capas ocultas del alma, desde lo que la superficie niega y desde los lugares que otros no se atreven a explorar. Por eso, sus conjuros oscuros no pueden ser combatidos con estrategias superficiales ni con defensas frágiles, porque nacen de lo más profundo de la existencia. Allí, en esos abismos interiores, es donde Escorpio teje sus hilos invisibles y convoca las fuerzas que lo sostienen. La relación con el tiempo es otro de los aspectos ocultos de su magia. Escorpio sabe esperar. Su poder oscuro no siempre actúa de inmediato, porque entiende que la paciencia es parte del diseño cósmico. Puede dejar que los hilos se acomoden, que el destino madure, y que el enemigo se acerque a su propio desenlace sin darse cuenta. Y cuando llega el momento exacto, la magia se desata con la fuerza de algo que llevaba mucho tiempo gestándose. Ese dominio del tiempo convierte su oscuridad en algo ineludible, porque no responde a impulsos fugaces, sino a planes que se tejen en las sombras con la calma de lo eterno. Más allá de la defensa y de la destrucción, la magia negra de Escorpio tiene un aspecto inspirador que pocos reconocen.
Quienes la han sentido y han sobrevivido a su fuerza quedan transformados, marcados por la certeza de que no hay sombra que no deba enfrentarse ni verdad que pueda ocultarse para siempre. En ese sentido, su poder no solo destruye a los enemigos, también forja guerreros más conscientes, almas que aprenden a respetar las leyes invisibles del cosmos. Así, su magia actúa como maestra implacable, cuya lección se graba en lo profundo del espíritu. El legado de esta fuerza se sostiene en la paradoja de ser temida y a la vez necesaria. Sin ella, el universo quedaría expuesto a la expansión desmedida de la injusticia y del abuso. Escorpio porta en sus entrañas la misión de recordar que la oscuridad tiene su razón de ser y que, en su justa medida, es la guardiana del orden. Su magia negra es un canto de resistencia y de poder oculto, una energía que, cuando se activa, redefine el curso de la historia y reescribe el destino. Es la prueba de que incluso en lo más sombrío habita un propósito divino, y de que quien se atreve a encarnar esa fuerza se convierte en custodio del equilibrio cósmico que sostiene el mundo. La magia negra de Escorpio encierra una cualidad aún más profunda que no siempre se percibe, su poder de metamorfosis interna. Mientras en la superficie puede parecer que se activa para atacar o defender, en lo secreto también actúa como una fuerza que moldea al propio Escorpio en medio de la batalla. Cada vez que es herido o menospreciado y su oscuridad despierta, algo dentro de él se reorganiza, una parte de su ser muere y otra se fortalece. En esa alquimia interior, lo que para otros sería una cicatriz o una carga, para Escorpio se convierte en un peldaño hacia una nueva versión de sí mismo. Su magia no solo hiere afuera, también lo reconstruye por dentro, obligándolo a crecer más allá de lo que era antes de ser atacado. Ese proceso está íntimamente ligado a su capacidad de dominio sobre el inconsciente colectivo. Escorpio no lucha únicamente en el plano personal, también lo hace en un territorio invisible que conecta a todas las almas. Cuando alguien lo hiere, lo que realmente se pone en juego es un fragmento de esa red universal, y su magia negra actúa sobre ese nivel. Por eso sus enemigos sienten que el golpe recibido no es solo una respuesta individual, sino una fuerza mucho más amplia que lo rebasa. Escorpio es canal de una energía que excede lo humano, una corriente que une lo ancestral con lo eterno, y su acción resuena en lo profundo de quienes lo desafían, tocando fibras que ni ellos mismos conocían. En esa dimensión, su poder oscuro también se relaciona con los secretos. Escorpio guarda en su interior conocimientos y percepciones que rara vez muestra, y su magia tiene la capacidad de utilizar esas verdades ocultas como arma. Con solo observar, detecta las fisuras invisibles en el espíritu ajeno, los temores que se ocultan tras la máscara, las contradicciones que nadie quiere aceptar. Allí concentra su fuerza, en los puntos ciegos del adversario, desarmándolo no con la violencia abierta, sino con la revelación súbita de aquello que no puede soportar mirar. Esa capacidad convierte su magia en un espejo implacable, que devuelve a cada cual la imagen que nunca quiso enfrentar. Otro aspecto poco explorado es la intensidad vibratoria que acompaña su magia. Cuando Escorpio la invoca, la atmósfera se transforma, el aire parece densificarse, los silencios se vuelven pesados y hasta los corazones más firmes sienten que algo los observa desde lo invisible. Esa vibración magnética es parte de su poder, porque antes de herir ya ha generado un campo energético que desestabiliza al oponente. Su magia no necesita contacto físico ni manifestación explícita, basta con esa aura envolvente que paraliza, que inquieta y que predispone al adversario a caer en sus propias trampas. Es un poder que se manifiesta en lo intangible y que por eso resulta tan difícil de contrarrestar. La relación con la sombra personal también es fundamental. Escorpio no teme adentrarse en los rincones más oscuros de su ser, en esos espacios donde otros signos se pierden o retroceden. Al conocer sus propios demonios, los convierte en aliados, y esa es una de las fuentes secretas de su magia negra. Lo que para otros sería un obstáculo interno, para él es un recurso que puede liberar en el momento oportuno. Su familiaridad con lo prohibido, con lo reprimido y con lo temido lo hace invulnerable a los intentos de manipulación ajena, porque nada externo supera las profundidades que ya ha explorado dentro de sí mismo. También existe una conexión con la energía sexual y vital, esa fuerza primaria que Escorpio canaliza con intensidad única. Su magia negra se alimenta de esa potencia instintiva que no solo es deseo, sino también creatividad y destrucción, el impulso mismo de la vida que puede invertirse en poder transformador o en fuego devastador. Cuando alguien lo hiere, esa energía se concentra en su interior y se libera como un torrente dirigido, un estallido de voluntad indomable que no deja espacio a la resistencia. Por eso su magia no se percibe solo como oscura, sino también como intensamente viva, como si en el mismo acto de herir invocara la esencia del universo entero.
En el terreno del destino, la magia negra de Escorpio se convierte en guardiana de puertas que otros no pueden cruzar. Su poder oscuro no solo defiende, también decide quién merece atravesar los umbrales de transformación y quién debe quedar detenido en el ciclo de su propia sombra. De esa manera, su magia se asemeja a un rito iniciático, quien se enfrenta a ella no sale indemne, o se destruye en su propio abismo o renace con una fuerza que nunca imaginó. Escorpio encarna así la figura del guardián que custodia el acceso a los secretos del alma, y su magia negra es la prueba que mide la verdad del espíritu que intenta avanzar. Su relación con la luna y con los ciclos ocultos del cosmos refuerza todavía más esta cualidad. Cada fase lunar, cada eclipse y cada tránsito astrológico activan en Escorpio resonancias invisibles que potencian su capacidad de actuar. Su magia no se limita a lo humano, está sincronizada con los ritmos universales, lo que le da una precisión letal. Quien intenta atacarlo en el momento equivocado despierta fuerzas que no solo provienen de él, sino de los astros mismos. Así, su magia negra se convierte en una extensión del orden cósmico, y cada acción suya resuena como parte de una danza mayor donde la justicia universal se cumple. La dimensión más inspiradora de este poder yace en que, aunque surge en defensa y en momentos de ataque, su finalidad última no es perpetuar la oscuridad, sino recordarle al mundo que la sombra es también maestra y que sin ella no puede existir el despertar. La magia negra de Escorpio enseña a quienes la experimentan que no se puede huir eternamente de lo que se lleva dentro, que cada herida contiene una lección y que cada caída es la antesala de un nuevo nacimiento. En ese sentido, su oscuridad es también una promesa, porque allí donde todo parece haberse perdido, él demuestra que aún en la negrura más absoluta hay semillas de poder que pueden florecer en luz. Escorpio se convierte, entonces, en el signo que porta el poder de la sombra sagrada, esa que no destruye por capricho, sino porque sabe que de las cenizas surge lo inmortal. Su magia negra es un pacto con el misterio, un acuerdo con el cosmos para recordar que la vida no es lineal, que cada ataque es una oportunidad de evolución, y que no hay fuerza externa que pueda doblegar a quien ha hecho de su oscuridad el fuego que lo guía hacia su destino eterno. La magia negra de Escorpio se enlaza con el misterio de lo invisible no solo como una fuerza de defensa, sino como un puente entre mundos. Allí donde otros signos ven únicamente lo tangible, Escorpio percibe lo oculto, y su magia se convierte en un canal que conecta la materia con el espíritu, el presente con lo ancestral, lo humano con lo divino. Cuando es atacado, no responde únicamente desde su cuerpo o su mente, sino desde esa unión sagrada con planos que trascienden lo inmediato. Esa capacidad lo convierte en un emisario de lo eterno, capaz de convocar energías que no pertenecen a su tiempo ni a su espacio, sino a una red cósmica que sostiene la vida misma. En este poder se encuentra una cualidad visionaria. Escorpio, al desatar su oscuridad, no solo devuelve un golpe, también abre portales de revelación que muestran lo que está por venir. Su magia tiene la facultad de anticipar, de señalar con precisión qué destino aguarda a quien lo desafía. Esa visión no es una amenaza en sí, es la exposición del desenlace inevitable, y quien lo percibe queda marcado por la certeza de que no hay escapatoria a lo que se ha desatado. En este sentido, la magia negra de Escorpio se convierte en un oráculo oscuro, en un mensaje inscrito en los pliegues del destino que anuncia con claridad lo que debe acontecer. La conexión con la profundidad de las aguas lo dota de una cualidad absorbente que va más allá de la defensa personal. Escorpio puede tomar la negatividad del entorno, el rencor, la envidia y la hostilidad que se mueve alrededor y almacenarla en su interior como si fuera un contenedor sagrado. Esa energía, una vez contenida, no se pierde, se transforma en su interior hasta convertirse en un rayo concentrado que libera solo en el momento justo. Por eso su magia parece tan precisa, no actúa de manera descontrolada, sino con la certeza de quien sabe esperar a que la energía acumulada encuentre el punto de mayor impacto. Esa paciencia convierte su poder en algo implacable, porque cuando finalmente lo libera, lo hace con la contundencia de lo inevitable. El aspecto de la metamorfosis interna se extiende también hacia los demás. Quienes enfrentan la magia negra de Escorpio no solo reciben un castigo, también son empujados hacia su propia transformación. Esa energía oscura los obliga a atravesar un umbral interno, a confrontar lo que nunca habían querido aceptar, y en ese tránsito sufren un proceso iniciático que los desnuda de todo artificio. No todos logran superarlo, porque la oscuridad puede consumir a quienes no están preparados. Pero quienes sobreviven al golpe de Escorpio emergen distintos, más conscientes, más despiertos y con la marca de lo irreversible en su ser. Esa huella es la prueba de que su magia no solo destruye, también eleva, porque obliga a renacer desde el centro mismo de las ruinas. Un aspecto aún más secreto de este poder es su relación con el silencio interior.
Escorpio es capaz de callar en los momentos en que todos esperan ruido, y en esa calma aparente se concentra su fuerza más devastadora. El silencio no es vacío, es la incubación del trueno que aún no ha estallado. Quien percibe ese silencio se siente atrapado, porque intuye que algo está gestándose fuera de su control. Esta capacidad de utilizar la ausencia como un arma convierte la magia negra de Escorpio en un arte invisible, que ya ha vencido al enemigo antes de haber actuado de manera tangible. El silencio es su campo de batalla secreto, y allí su poder se vuelve invencible. En lo astrológico, este arte oscuro se vincula también con Marte, su regente tradicional, que le otorga la energía de la lucha y la confrontación. Plutón le da el poder de lo inevitable y lo profundo, pero Marte le entrega la chispa, el fuego interno que transforma la magia en acción directa. La combinación de ambas fuerzas convierte su poder en un doble filo, la paciencia de lo eterno unida a la inmediatez del instinto guerrero. Por eso su respuesta puede ser tan devastadora, porque no solo invoca la fuerza cósmica de lo oculto, también utiliza la energía pura de la acción para materializarla sin demora. La magia negra de Escorpio no se limita al ámbito de los enemigos visibles. También combate lo que nadie ve, las sombras colectivas, los sistemas de opresión, las estructuras invisibles que drenan la energía de los espíritus. En este sentido, su poder trasciende lo personal y se convierte en un arma de purificación a escala mayor. Allí donde hay corrupción, manipulación o abuso, Escorpio puede encender su oscuridad para derribar lo que parecía inquebrantable. Su lucha es la del guerrero que no teme enfrentarse al monstruo que se esconde detrás de la sociedad, porque su magia no reconoce límites humanos ni barreras de poder externo. Este arte oscuro también se enlaza con la regeneración del propio cosmos. Escorpio encarna el principio de que todo ciclo debe cerrarse para que otro pueda comenzar. Su magia negra es, en cierto modo, la fuerza que acelera esos cierres inevitables, el aguijón que precipita el final necesario para que la vida continúe su curso. Aunque su accionar pueda parecer duro, en realidad es el recordatorio de que no hay renovación sin muerte previa, y que cada final es la llave hacia una transformación más grande. En él vive la certeza de que lo que perece lo hace porque ya ha cumplido su tiempo, y lo que nace surge porque su poder abrió la grieta que permitió la entrada de lo nuevo. La parte más épica de esta magia radica en que, aunque se alza como un poder temido, también se convierte en fuente de inspiración. Escorpio demuestra que no hay ataque capaz de destruir a quien ha aprendido a convertir su sombra en fuerza, que ningún enemigo puede quebrantar al que conoce la oscuridad y la gobierna, y que incluso lo más temido puede transformarse en el motor de una grandeza mayor. Su magia negra no es un llamado a temerle, sino una invitación a comprender que dentro de cada ser existe un núcleo indestructible que puede despertar en el momento más crítico. Ese núcleo es el mismo que convierte al dolor en poder, a la caída en vuelo y a la sombra en resplandor eterno. Así, la magia negra de Escorpio se levanta como un himno silencioso de resistencia y trascendencia. No es la oscuridad que consume sin sentido, sino la oscuridad que revela, que moldea, que transforma y que enseña. Es el fuego oculto que protege lo sagrado, el veneno que depura lo corrupto, la muerte que abre la puerta a lo inmortal. Es la prueba de que no hay sombra que no pueda ser convertida en fuerza y que no existe enemigo capaz de derrotar a quien ha hecho de su oscuridad el instrumento más poderoso de su destino. La magia negra de Escorpio no solo se alimenta de la oscuridad, sino que la organiza, la moldea y la transforma en un arte secreto que se activa únicamente cuando el signo es provocado, desafiado o menospreciado. No es un poder que se gaste en vanidades ni en juegos triviales, sino un recurso oculto, dormido bajo las aguas profundas de su espíritu, aguardando el momento en que la injusticia o el ataque despierten su furia ancestral. Esta magia no se percibe como un estallido descontrolado, sino como un manto invisible que envuelve lentamente a sus enemigos, sumergiéndolos en su propia sombra, haciéndolos enfrentar aquello que nunca quisieron ver. Es la justicia oscura del cosmos, encarnada en un signo que no olvida, que observa en silencio y que, cuando se siente ultrajado, sabe devolver lo que recibe con una precisión casi quirúrgica. Astrológicamente, este poder se vincula con Plutón, el señor del inframundo, y con Marte, el dios de la guerra, cuya unión en Escorpio crea una alquimia de fuerza y misterio. Plutón le otorga la capacidad de ver más allá de las máscaras, de detectar debilidades invisibles incluso para el propio enemigo, y Marte le da el fuego necesario para utilizar esa información con una intensidad que atraviesa toda resistencia. La combinación no es de ira desbordada, sino de estrategia silenciosa y letal. Escorpio no golpea al azar, espera, estudia, mide, y cuando actúa, lo hace con una contundencia que deja cicatrices imposibles de borrar.
su magia negra no es destrucción por capricho, sino un reflejo inevitable de la ley cósmica del equilibrio, donde quien daña termina enfrentando su propio veneno. Esta magia se manifiesta en diferentes planos, no solo en el visible. En el plano emocional, Escorpio es capaz de enviar ondas que desestabilizan al agresor, generando inseguridad y dudas en su interior, como si su alma fuera desgarrada por sus propios miedos. En el plano mental, su poder consiste en proyectar imágenes y pensamientos que persiguen a quien lo desafía, obligándolo a enfrentar la verdad que ha negado. En el plano espiritual, su energía es tan intensa que puede despojar al adversario de la fuerza vital que lo sostiene, drenando lentamente la arrogancia o el veneno que intentó usar en su contra. No es casualidad que en muchas tradiciones antiguas se considere al escorpión como un guardián de secretos ocultos, un símbolo de muerte y renacimiento, un recordatorio de que quien juega con fuerzas oscuras termina prisionero de ellas. El carácter épico de esta magia se despliega cuando se observa que Escorpio no actúa únicamente en defensa propia, sino que también se erige como protector de lo que ama. Quien hiere su orgullo puede recibir su aguijón, pero quien toca lo sagrado de sus afectos se encontrará con una tormenta incontenible. En esos momentos, la magia negra se convierte en un ejército invisible que se alza detrás de él, fuerzas cósmicas que parecen encadenarse a su voluntad, recordando que Escorpio no pelea solo, sino acompañado por los ecos de millones de batallas ancestrales libradas bajo las estrellas. La intensidad de su energía es tal que puede alterar la atmósfera a su alrededor, volviendo pesado el aire, oscureciendo las emociones, y haciendo sentir al enemigo como si el destino entero se hubiese volcado en su contra. Su magia, sin embargo, no es mero castigo. Es también enseñanza. Escorpio hace que quienes lo atacan comprendan la magnitud de sus errores, no a través de discursos ni palabras, sino mediante experiencias que marcan. El adversario, tras enfrentarse a esa fuerza, rara vez sale intacto, y si logra sobrevivir espiritualmente, lo hace transformado, habiendo aprendido que hay límites que no deben traspasarse. Así, la magia negra escorpiana se convierte en un ciclo de destrucción y renacimiento, una herramienta del universo para recordar que el respeto y la prudencia son necesarios ante las fuerzas invisibles. El poder de Escorpio no se apaga con el tiempo, de hecho, se fortalece con las pruebas de la vida. Cada traición, cada herida, cada humillación sufrida es absorbida por su espíritu como combustible para su magia. Es por eso que, a diferencia de otros signos, cuando se levanta desde la derrota, lo hace con mayor potencia que antes. Su oscuridad no lo destruye, lo refuerza. Sus cicatrices se convierten en runas grabadas en el alma que amplifican su conexión con lo oculto. Allí radica su grandeza, en transformar la adversidad en poder, en convertir la herida en un arma, en hacer del dolor un manantial de fuerza inquebrantable. En el vasto escenario zodiacal, la magia negra de Escorpio no es la de un villano, sino la de un guardián implacable. Representa la justicia de las estrellas, la furia de lo sagrado y la sombra que equilibra la luz. Su esencia es la del fénix que arde en la noche para renacer más poderoso, la del guerrero que no teme al abismo porque sabe que el abismo le pertenece. Y cuando es provocado, cuando alguien se atreve a menoscabar su espíritu, lo que despierta no es un simple ataque, sino un decreto cósmico, un rugido del universo a través de su voz, una sentencia inevitable que no busca la destrucción gratuita, sino la restauración del orden quebrantado. La magia negra de Escorpio guarda una cualidad que pocas veces se contempla en toda su magnitud, es un lenguaje silencioso entre el signo y las fuerzas invisibles que gobiernan el destino. No se limita a responder al ataque inmediato, sino que se expande hacia las líneas del tiempo, alcanzando raíces profundas en la memoria del alma y en los hilos kármicos que atan a cada ser con sus actos. Cuando Escorpio es herido, no solo defiende su presente, sino que convoca ecos de antiguas vidas, resonancias de batallas olvidadas, para que la justicia se cumpla en un plano mucho más amplio que el de una sola experiencia. Este poder lo conecta con la rueda cósmica, donde cada acción tiene su retorno inevitable, y su magia se convierte en el canal a través del cual ese retorno se precipita más rápido e inexorable. Existe en su esencia una vibración que hace temblar las máscaras. Quien se atreve a atacarlo queda expuesto ante su propio reflejo, sin armaduras, sin excusas. Es como si la energía de Escorpio trajera al presente las partes más ocultas del agresor, obligándolo a enfrentarse a su verdadera naturaleza. Esa es una de las facetas menos comprendidas de su magia negra, no destruye desde afuera, sino que hace que el enemigo se destruya a sí mismo. Lo conduce hacia un laberinto interior del cual es casi imposible escapar sin haber sido transformado. Esta es la forma en que el signo honra la ley universal de que nadie puede escapar de su propia sombra, porque es ella quien dicta la última palabra.
La grandeza de este poder también se encuentra en su relación con la noche cósmica. Mientras otros signos buscan la claridad del sol, Escorpio se alimenta de la penumbra estelar, donde las energías densas y las verdades ocultas permanecen en reposo. En esa oscuridad, el Escorpión traza sus alianzas con fuerzas invisibles, entidades arquetípicas que representan el orden, la transmutación y el fin de los ciclos. Allí, en ese silencio nocturno, su magia se afila como un arma sagrada, preparada para ser usada en el instante en que la injusticia intenta quebrar su espíritu. Por eso, cuando se desata, no se percibe como una reacción descontrolada, sino como un acto inevitable que ya estaba escrito en los astros. El carácter épico de esta energía se manifiesta en que Escorpio jamás busca venganza trivial. Su accionar no tiene la mezquindad de lo pequeño, sino la grandeza de un decreto cósmico. Cada movimiento que ejecuta cuando libera su magia negra es como una sentencia de los dioses, una expresión de que el universo no permite que lo profano quede impune. Esto convierte a Escorpio en un guardián de lo oculto, en un protector del equilibrio invisible que sostiene el orden de las cosas. Su magia se eleva así al nivel de un mandato ancestral, castigar no por capricho, sino para preservar la armonía de lo sagrado. Otro aspecto poco explorado es cómo este poder impregna la vida misma de Escorpio. No solo lo usa hacia afuera, sino que también lo dirige hacia adentro, convirtiendo su magia en un proceso de autotransformación constante. Cada caída, cada traición, cada cicatriz emocional se transforma en alquimia. La magia negra, en este sentido, no es solo un arma contra los demás, sino también un fuego interior que consume las debilidades propias, que quema las ilusiones y purifica las impurezas de su propio espíritu. Esa capacidad de regenerarse a través de la oscuridad es lo que lo convierte en un signo que nunca muere realmente, que renace siempre con más fuerza, como un guerrero que conoce la muerte y la convierte en su aliada. En la arquitectura zodiacal, Escorpio representa el punto de inflexión donde la luz y la sombra se encuentran en combate eterno. Su magia negra no es el mal, sino la corrección necesaria de los desequilibrios. Es la voz del abismo que recuerda a los soberbios que todo poder tiene límites, es la serpiente que muda su piel para mostrar que lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer. Y en este proceso, quienes se enfrentan a él se convierten en víctimas y a la vez en aprendices, porque su derrota frente a la fuerza escorpiana no es solo pérdida, sino también revelación de lo que deben trascender. La dimensión motivadora de esta energía surge del hecho de que, aunque sea activa como respuesta a la agresión, siempre se convierte en impulso hacia algo más grande. Escorpio nunca queda reducido al papel de víctima, nunca se hunde en la derrota. Su magia oscura lo impulsa a levantarse con la certeza de que todo ataque recibido ha encendido en su interior una chispa más poderosa. Así, su sombra no es un fin, sino una forja, un crisol donde el espíritu se endurece, donde la voluntad adquiere una potencia indestructible. Por eso, a lo largo del camino zodiacal, Escorpio se convierte en ejemplo de resiliencia absoluta, en recordatorio de que incluso las fuerzas más densas pueden ser usadas como motores de ascenso. La épica de su magia negra está en que trasciende lo humano. No es solo un recurso personal, sino un eco del destino mismo, una respuesta del cosmos que se sirve de Escorpio como canal. Allí radica su verdadera magnificencia, no es un poder que se agota en un signo, sino una corriente universal que fluye a través de él para restaurar lo roto, para ajustar lo desbalanceado, para devolver al mundo la memoria de que todo acto tiene un precio y toda sombra, un día, sale a la luz. La magia negra de Escorpio contiene un matiz que rara vez se comprende en toda su extensión, su capacidad de enlazar lo individual con lo colectivo, de actuar no solo en defensa propia sino como catalizador de energías más amplias que atraviesan generaciones. Cuando este signo se ve atacado o menospreciado, no responde únicamente con la furia de un ser herido, sino con la fuerza de una corriente ancestral que lo conecta con sus raíces más antiguas. Su aguijón no nace del momento presente, sino de siglos de memoria cósmica que lo respaldan, como si detrás de cada Escorpio se alzaran las sombras de todos los que caminaron antes bajo ese signo, conformando un linaje secreto de guerreros del espíritu. De ahí que cuando se activa, su energía se sienta como un terremoto invisible que sacude no solo a su adversario, sino también a la red energética que lo rodea. Su vínculo con los astros añade una profundidad insoslayable a esta fuerza. Plutón, planeta de la metamorfosis, lo dota de una percepción que atraviesa la superficie de la realidad y penetra hasta el núcleo de lo prohibido y lo oculto. Marte, su antiguo regente, lo convierte en un estratega nato, un luchador que no pelea en campo abierto sino en los pliegues invisibles de la existencia, donde los pensamientos, las emociones y las intenciones ocultas se convierten en armas y escudos.
La unión de estas fuerzas planetarias lo convierte en un signo capaz de invocar tormentas en el interior de quien lo desafía, tormentas que no se ven desde fuera pero que consumen desde adentro. Allí radica la singularidad de su magia negra, no se limita a doblegar cuerpos o destruir circunstancias, sino que va directo al alma del enemigo, obligándola a enfrentarse a sus propios fantasmas. Pocas veces se habla de la sutileza de esta magia. No siempre se manifiesta como un golpe visible o un destino trágico inmediato. Muchas veces se presenta como una cadena de eventos que parecen casuales pero que en realidad son el eco de la energía escorpiana en acción. El adversario puede sentir que la suerte lo abandona, que todo lo que intenta se le escapa de las manos, que las sombras lo persiguen incluso en sus momentos de aparente victoria. Esa es la huella invisible de Escorpio, no necesita mostrarse para actuar, porque su poder se integra en la corriente misma de la vida del otro, envolviéndolo en un destino que tarde o temprano lo conducirá a reconocer sus errores. Otro aspecto poco explorado es la manera en que este poder se vincula con la muerte simbólica. La magia negra de Escorpio no busca aniquilar de forma definitiva, sino conducir al enemigo a un umbral en el que debe morir a una parte de sí mismo. Puede tratarse del ego inflado, de la soberbia, de la traición o de la maldad que lo guiaba. Esa muerte interior no siempre es evidente, pero quien la experimenta sabe que algo dentro de sí se quebró para no volver jamás. Y en esa fractura comienza una transformación que, aunque dolorosa, también puede convertirse en liberación. Así, el mismo poder que castiga es también el que renueva, y en esto se percibe la paradoja que lo eleva a un nivel épico, la sombra que destruye es la misma que abre camino hacia una luz más pura. La motivación profunda de esta magia no es el rencor, sino la fidelidad al destino. Escorpio no responde porque quiera acumular victorias o demostrar superioridad, sino porque su energía se convierte en instrumento del equilibrio universal. Si callara, si dejara pasar la agresión o la humillación, rompería el orden cósmico que lo rige. Por eso su reacción es tan inevitable como la noche que sigue al día, tan precisa como el movimiento de los planetas en sus órbitas. Al usar su poder, el signo recuerda que incluso en la oscuridad más profunda existe una ley que no puede ser quebrantada, una fuerza que vela para que la verdad prevalezca. También conviene destacar que esta magia no solo existe en la defensa, sino en la preservación. Escorpio se convierte en guardián de lo que ama, y en esos momentos su poder se magnifica. El que hiere su ser puede sentir su respuesta, pero el que intenta dañar lo que Escorpio protege despierta una tormenta mucho más grande. Allí, la energía negra se transforma en murallas invisibles, en lanzas de sombra que se interponen entre la amenaza y aquello que le es sagrado. Esa faceta protectora convierte a Escorpio en un bastión en medio del caos, en un guardián dispuesto a enfrentarse a fuerzas mayores con tal de mantener intacto lo que ha jurado cuidar. Hay además una cualidad íntima en esta magia que pocas veces se reconoce, su poder de introspección. Escorpio no solo lanza su energía hacia afuera, sino que la usa para sí mismo, hundiéndose en sus abismos interiores para vencer sus propias sombras. Allí enfrenta tentaciones, heridas antiguas, deseos oscuros y memorias que otros signos preferirían ocultar. Su magia negra, dirigida hacia adentro, se convierte en el martillo que rompe las cadenas del alma y en el fuego que calcina sus propias debilidades. Esta capacidad de usar la misma oscuridad que otros temen para regenerarse lo vuelve indestructible, porque no depende de lo externo para renacer, sino de su voluntad férrea de atravesar el dolor hasta convertirlo en fuerza. En la escala cósmica, su misión es recordar al universo que la oscuridad no puede ser evitada ni ignorada, sino enfrentada y transformada. Escorpio encarna el principio de que toda luz verdadera nace de la noche más honda, y su magia negra es la herramienta con la que abre las puertas de ese proceso. Es un poder que inspira respeto, pero también admiración, porque enseña que hasta en el momento más oscuro el espíritu puede encontrar un camino hacia la grandeza. La épica de Escorpio radica en su disposición a atravesar ese sendero una y otra vez, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que aún temen a su propia sombra. La grandeza motivadora de su magia negra es que convierte la herida en bandera, la caída en impulso y la sombra en victoria. Escorpio no se limita a sobrevivir al ataque, lo utiliza como punto de partida para ascender con más fuerza, como quien se hunde en las profundidades del mar solo para emerger con un tesoro imposible de conseguir en la superficie. En ese viaje reside su destino astrológico y su gloria eterna, ser el signo que demuestra que la oscuridad no es el final, sino la cuna de un poder inmortal.